Estamos listos para compartir este mensaje que se titula Paciencia. Paciencia. Al preparar este mensaje, ¿cierto? Dije, ay, Dios mío, no. Porque cada vez que preparo un mensaje, una palabra, me toca vivirlo. Por lo general, vivo las palabras que comparto, ¿cierto? Y esta es una palabra que toca nuestro corazón, ¿o no? ¿Estamos preparados entonces para hablar de la paciencia, por supuesto, a la luz de la Escritura? 3 preguntas para comenzar. ¿Usted es paciente? ¿Cuánta paciencia tiene? ¿Cómo obtuvo esa paciencia? Estas 3 preguntas nos llevan, ¿cierto? Sin duda a reflexionar con respecto a lo que es la paciencia, porque no sé si usted es paciente. Puede colocarnos ahí en la transmisión o en el video que usted está viendo a esta hora, ¿cierto? Si realmente usted es paciente. Y la pregunta es ¿cuánta paciencia tengo? Tengo paciencia en cierto ámbito, pero en este ámbito no. Tengo paciencia en el trabajo, pero en mi casa no. O quizás sí, le tengo paciencia a mi esposa, pero no le tengo paciencia a mis hijos. Tengo paciencia, usted define, ¿cierto? ¿Cuánta paciencia tiene? ¿Podríamos medir la paciencia en minutos? Tengo 3 minutos de paciencia, 5 minutos de paciencia, 10 minutos de paciencia. Ahora, esta es la tercera pregunta, claramente es para los que tienen paciencia. ¿Cómo obtuvo usted esa paciencia? ¿La heredó? ¿Venía en su ADN? ¿Es la paciencia que heredó de su mamá, de su papá? ¿O es algo que Dios ha formado en su vida? Mire, cuando vamos a un diccionario, vemos la definición de paciencia, para poder hablar todos de lo mismo, y según la RAE, esto viene del latín patientia. Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, ¿eh? Y la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. La capacidad es una capacidad. Por lo tanto, como capacidad, nosotros tenemos la posibilidad de generar paciencia, ¿ok? Pero ¿sabe qué? A mí lo que me sorprendió mucho del significado de la paciencia, como viene del latín patientia, en una palabra, paciencia significa sufrir. Tal cual, sufrir. Pero es una capacidad. ¿O usted no sufre cuando espera? Entonces recordemos esto. Entonces la definición de paciencia es esa capacidad de padecer o soportar. Uy, esta niña que tiene paciencia. La capacidad de soportar algo sin alterarse, sin subir la voz, sino ser paciente. ¿Ya? También asociado a lo que es la facultad de esperar. ¿Cuánta paciencia tiene? Ahí es cuando nuevamente volvemos a las preguntas. ¿Usted tiene paciencia? ¿Cuánta paciencia tiene? ¿Cómo obtuvo esa paciencia? Como cristianos y a la luz de la Escritura, y esa es la gracia, ¿cierto?, que de tener palabra de Dios, porque con la palabra de Dios podemos ser instruidos en cualquier tiempo y en cualquier hora. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Entonces, si yo quiero que Dios me ayude para tener paciencia, tengo que dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Si yo quiero tener más paciencia, porque la necesita, si queremos tener más paciencia, porque la necesito, ¿se imagina usted un siervo de Dios sin paciencia? Ayúdanos, Señor. ¿Se imagina usted una mamá sin paciencia? Yo tengo una, dice usted. No sea así.
¿Se imagina usted sin paciencia? No tengo que imaginármelo, pastor, soy impaciente. Bueno, Dios te puede dar paciencia mediante el Espíritu Santo, siempre y cuando tú permitas que el Espíritu Santo trabaje en ti. Porque uno de los sabores del fruto del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo sobre nuestra vida, es la paciencia. ¡Ay, pastor, que yo no tengo paciencia! Ah, entonces usted tiene un problema. Porque si el Espíritu Santo trabaja en usted, entonces usted tendrá paciencia. Y a todos los que somos impacientes o nos quedamos sin paciencia rápidamente, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros. Pero si yo quiero paciencia, usted quiere paciencia, entonces usted tiene que decirle: Espíritu Santo, ven, trabaja en mí. Espíritu Santo, ven, trabaja en mí, estoy sin paciencia. Por eso cuando usted dice: Dios, dame paciencia, usted tiene que decirle: ay, Espíritu Santo, trabaja en mí, necesito más paciencia. Dame más paciencia, Señor, por favor. Vamos a ver en la Escritura. Veamos en la Escritura. Personas que no tuvieron paciencia. Porque quiero decir que cuando no tenemos paciencia hay consecuencias. En Génesis capítulo 16 versículo 1 y 2 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Cómo se le ocurre hacer eso a Sarai? ¿Por qué hizo eso Sarai? Porque no tuvo paciencia. Le faltó la paciencia. Mire, tenía una promesa de Dios. Abraham tenía una promesa de Dios. Y Sarai, como no tuvo paciencia, se le ocurrió esta idea. Como no puedes tener hijo conmigo, quiero que tengas relaciones con mi sierva, mi esclava, Agar. Y así, como es mía, los hijos de ella van a ser como hijos míos. Así que así tú lo haces. Error. Error. Cuando no tenemos paciencia, tomamos decisiones equivocadas y erróneas. Cuando no tenemos paciencia, tomamos decisiones equivocadas. Porque cuando tenemos una promesa de Dios y no tenemos paciencia, entonces cometemos errores. Tengo una promesa de Dios. Tengo una promesa de Dios, pero no tengo paciencia. ¿Qué va a pasar? Vamos a cometer errores en nuestra vida. Eso es lo que me pasó, pastor. Tiene razón usted, eso es lo que me pasó. Dios me dijo, mire, yo traté de ayudar. Es allí donde debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si tengo una promesa de Dios, tengo que tener paciencia para poder recibirla. ¿Tiene paciencia? No, pastor, necesito paciencia. Mire, quiero llevarlo a otra porción de la palabra que está en 1 Samuel capítulo 13. Vamos a leer versículos del 8 al 11 y después del 12 al 14. Porque hay aquí una situación. Dios bendice a un hombre. ¿Cuántos hombres bendecidos de Dios hay aquí? Muy bien, ok. Dios bendice a un hombre. Y este hombre comienza a disfrutar de esa bendición. Pero cuando uno vive en bendición, hay un orden de Dios para vivir. Es decir, yo soy bendecido por Dios y Dios me da un orden para poder disfrutar, vivir, compartir y hablar de la bendición que uno recibe. ¿Ok? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el libro de Proverbios dice que el que haya esposa haya la benevolencia de Dios. Ok, usted encontró esposa, entonces usted recibió un bien de Dios. Pero hay una forma de vivir con su esposa que si usted la respeta, usted la va a disfrutar. Si usted no respeta la forma de vivir con su esposa en el orden de Dios, entonces usted va a tener problemas. ¿Ok? Por eso dice, el apóstol Pedro habla, ¿cierto? Dice, vivid con ella sabiamente. Hay que pedir sabiduría de Dios. Entonces, tengo la bendición de Dios, pero debo vivir en el orden de Dios para poder disfrutar esa bendición de Dios.
Bueno, para eso también hay que tener paciencia. Para casarse, sí. Para hacer un matrimonio, sí. Pero también usted tiene que tener paciencia, porque si no tiene paciencia le puede pasar lo que le pasó a este hombre. Mire, vamos a la escritura. Quiero llevar lo que vaya a Primera de Samuel capítulo 13 y leamos. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmag. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Cómo es eso? Resulta que en ese tiempo el rey Saúl sabía que necesitaba del favor de Dios. ¿Usted necesita del favor de Dios hoy? ¿Usted necesita del favor de Dios hoy? Muy bien. Bueno, quiero decirle que si usted necesita el favor de Dios hoy, hay un orden para también conseguir el favor de Dios. Y Saúl lo conocía. Pero ¿qué pasó? No tuvo paciencia. Saúl estaba bendecido por Dios. Saúl tenía una posición que Dios le había dado. Es como usted tiene un trabajo que Dios le ha dado, usted tiene una familia que Dios le ha dado, usted tiene una vida que Dios le ha dado. Que hoy la tengamos que vivir de esta forma distinta, diferente, pero es la vida que Dios nos dio. Y en esta vida que Dios nos dio, entonces hay un orden para poder vivirla. ¿Qué sucedió? Sucedió lo siguiente, que Saúl se olvidó del orden de Dios y pierde la paciencia. Y esa bendición que él tenía, en la posición que él estaba, y estaba claro, pero había un orden, quería el favor de Dios, no respetó el orden, y el profeta le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Permítame decirle a usted que ha perdido la paciencia y ha cometido este tipo de errores, o quizás lo está cometiendo. ¿Qué has hecho? Si estás bendecido por Dios, ¿qué has hecho? Si Dios te ha favorecido, ¿qué has hecho? Hiciste algo alocadamente. Has dejado lo que Dios te ha dado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu tiempo en esta época, en esta temporada? ¿Qué has hecho con tus dones? ¿Qué has hecho con toda la oportunidad que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho? No. Bueno, eso fue lo que le dijo Samuel. Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Dios te cogió, Dios te ha bendecido, mira, tienes todo para ser un rey excelente de Israel aquí. Tú vas y pierdes la paciencia. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. ¿Se da cuenta lo que esto significa? El perder la paciencia. El perder la paciencia, si el profeta le dijo que iba a llegar, va a llegar. Si se va a demorar, bueno, en su tiempo se va a demorar. Si la promesa, pero usted tiene que respetar, sobre todo, entienda esto, sobre todo si usted vive en la bendición de Dios, sobre todo si usted ha sido bendecido por Dios, tenga cuidado, no cometa el error de perder la paciencia. ¿Por qué? Porque puede actuar alocadamente. Puedes actuar alocadamente y ninguno de nosotros está libre de esto. Cuando se acaba la paciencia, es posible que también se termine la bendición. ¿Sí? Cuando se acaba la paciencia, es posible que también se termine la bendición de Dios. Y fue nomás, así fue. Dios te bendijo y ahora ya perdiste la bendición.
pues la paciencia, perdiste la paciencia. Por eso como pastor, esta mañana, esta tarde, esta noche, dependiendo a qué hora usted esté viendo esta transmisión, yo le quiero instruir a esto. No pierda la paciencia, porque puede comenzar a hacer cosas alocadamente. Alocadamente. ¿Qué has hecho? Hay locuras en nuestra vida que hemos cometido por falta de paciencia. Algunos que ya han avanzado en años saben de esto, ¿cierto? Pero para aquellos que no han cometido locuras, tranquilos. Paciencia. Paciencia. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Con paciencia. Si eres de las personas que ha sembrado, espere con paciencia. Ya va a dar fruto. Si eres de las personas que ha sembrado, con paciencia, ya va a dar fruto. ¿Sabe? La paciencia es algo que Dios nos puede dar mediante el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y este mensaje, de alguna forma, está aclarando situaciones que estás viviendo en tu vida a causa de no tener paciencia. Y la única forma para salir adelante es teniendo paciencia. Hay cosas que solamente vas a poder superar teniendo paciencia. Y el Espíritu Santo te puede ayudar con eso. La paciencia. La paciencia es algo que cada uno de nosotros debe de desarrollar. Como dice Santiago 5:7. Hay que desarrollarla y hay que esperar. Tenemos que esperar. No sé en qué área de tu vida te hace falta paciencia. Pero no hagas cosas alocadamente. No seas como Sarai, que se le ocurren ideas para ayudar a Dios. Cometes un grave error. La vida de Abraham fue marcada precisamente por ese error. En el nombre de Jesucristo, si estás a punto de cometer un error en tu vida, detente, ten paciencia. En el nombre de Jesucristo, si te das cuenta de todos los errores que has cometido en la vida a causa de no tener paciencia, creo que es tiempo de decirle, Señor, dame paciencia. Dame paciencia. ¿Hay alguien que pueda escribir allí? Señor, dame paciencia. Dame paciencia, Señor. Tomarse este tiempito, ¿le parece, no? Decirle, Señor, dame paciencia. Tú conoces mi corazón, dame paciencia. Necesito paciencia. Porque si perdemos la paciencia, comienza situaciones que ¿qué has hecho? Has actuado alocadamente. Has actuado alocadamente. Dentro de nuestra vida pastoral, el Señor nos ayuda a desarrollar paciencia. Somos seres humanos que se nos acaba la paciencia. A veces vivimos situaciones donde consumimos toda la paciencia y cuando vamos a la siguiente situación ya no tenemos paciencia, entonces podemos actuar alocadamente. Ahí es donde debemos ir. Ay, Señor, ayúdanos. Y en su vida es válido, se nos puede acabar la paciencia, pero hay que seguir trabajando y pedir al Espíritu Santo,
trabaja sobre nuestra vida y obra sobre nuestro corazón. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Cuando sembramos, también debemos tener paciencia para cosechar. Cuando sembramos, también debemos tener paciencia para cosechar. ¿Te hace falta paciencia para cosechar? ¿Te hace falta paciencia para esperar tu tiempo de cosecha? No cometas errores por falta de paciencia. No hagas cosas que después digas, ¿por qué hice esto? Por falta de paciencia. Si has sembrado, si te has guardado para Dios, si has decidido vivir en santidad, si has decidido vivir este camino de la fe, no te alejes de los que caminamos con fe. O quizás ahora quienes te rodean es gente que no tiene fe. ¿Qué crees que va a pasar en tu vida? Vas a comenzar a actuar alocadamente. Sí, y hay personas que lo hacen. ¿Por qué? Porque pierden la paciencia. ¿Y por qué pierden su paciencia o se les acaba la paciencia? Porque dejan de tener una relación con el Espíritu Santo. Porque dejan de tener una cultura en Cristo, una vida cristiana. ¿Y qué es una vida cristiana? Una vida cristiana es una persona que procura que Dios guíe su vida. No toman decisiones sin pedirle dirección a Dios. Son personas que se toman tiempo para orar y buscar de Dios y decir, Señor, aquí estoy, comienzo este día. Son personas que leen la Escritura y leen la palabra de Dios. Son personas que no tan solo procuran de ellos, sino que procuran por otros. Son personas que dan y que también reciben de Dios. Cuando usted decide vivir una vida cristiana, es un camino angosto, no es un camino ancho. No es fácil, es difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en este mundo que buscan alejarnos de tener una vida cristiana. Hoy quiero decirle que tiene que desarrollar paciencia. Señor, ayúdanos para los tiempos que vienen. Necesitamos paciencia. Para eso el Espíritu Santo debe trabajar sobre nuestra vida. Miren lo que dice el Salmo 41. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Usted observa esta porción bíblica? ¿Se da cuenta de un detalle? Al Señor esperé pacientemente. ¿Y qué sucedió? Él se inclinó a mí. Y dice, y oyó mi clamor. ¿Qué significa eso? Que ser paciente no significa estar pasivo. Ser paciente no significa estar inactivo. Ser paciente significa estar haciendo algo. Clamar. Dice, al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es decir, ser paciente no significa estancarse. Ser paciente no significa no trabajar. Es decir, si usted es un leñador, debe ser paciente para sacar el filo a su hacha. Si usted es un buen trabajador y hoy no tiene trabajo, entonces usted debe empezar a equiparse, a prepararse, a estudiar, a recordar términos y a trabajar en eso. ¿Para qué? Para cuando llegue el trabajo esté listo. Usted debe ser paciente. Hoy más que nunca, usted debe ser paciente. Pero ser paciente no significa estar pasivo. Ser paciente no significa estar pasivo.
La palabra del Señor habla en Santiago 5, 7, 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cercana. Afirmad vuestros corazones. Tienes que tener paciencia. La paciencia en Dios nos mantiene enfocados en lo eterno, que es la salvación de nuestra alma. Cuando este mundo te hace perder la paciencia, recuerda esto, debes estar enfocado en lo eterno. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Qué hay para mí en la voluntad de Dios? Yo quiero buscar la voluntad de Dios. Necesitamos, usted y yo, necesitamos la paciencia en Dios para enfrentar los tiempos que vienen. Pero cuando nos enfocamos en Dios, entonces lo eterno tiene prioridad. Las cosas de Dios tienen prioridad. Nos ayude el Señor a tener paciencia, a no cometer errores para acelerar la promesa de Dios, a no actuar alocadamente, para que después yo le diga, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, nos ayuda el Señor. ¿Cómo nos ayuda? Con paciencia. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mire lo que dice Santiago 1, 2, 4. Aquí está la fórmula. Mire, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo. Mire lo que dice Santiago 5, capítulo 1, 2 al 4. Ok, ¿usted quiere producir paciencia? Ya, yo quiero producir paciencia. Entonces, ¿qué produce paciencia? La prueba. ¿La prueba de qué? De vuestra fe. La paciencia se produce por medio de la prueba. La prueba de nuestra fe. La prueba de lo que creemos. La paciencia es producto de la prueba. ¿Y qué hace la prueba? La prueba prueba nuestra fe. Y al probar nuestra fe empezamos a producir paciencia. Y la paciencia comienza a obrar sobre nuestra vida y trabaja sobre nuestra vida. Mire, se lo muestro nuevamente para que usted lo vea. Y se lo repito. Reciba esta promesa de parte del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, grábeselo en su corazón, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si usted pierde su fe, no va a poder generar paciencia. Usted tiene que mantenerse firme con fe en medio de la prueba para recibir. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Al que tiene paciencia, Dios le provee. Y las pruebas que estás viviendo hoy, la prueba que estás viviendo hoy, es a base de tu fe. ¿Hasta dónde te alcanza la fe? Pero en la medida que la fe es probada, empieza a producirse la paciencia. Esa bendita paciencia que necesita usted y que necesito yo. Esa bendita paciencia que solo el Señor nos puede dar. Que solo el Señor nos puede dar. Solo el Señor nos puede dar. ¿Se acuerda cuando le dije en una palabra qué significa paciencia? Sufrir. Ahí está el rema. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando somos probados, ¿qué pasa? Sufrimos. Sufrimos. Repasemos las enseñanzas. Si el Espíritu Santo trabaja en usted, entonces usted tendrá paciencia.
tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti. Debe decir, el Espíritu Santo, ven, trabaja sobre mi vida, porque yo necesito paciencia. Cuando tenemos una promesa de Dios, no tenemos paciencia, entonces cometemos errores. Es decir, cuando tenemos una promesa de Dios y no tenemos paciencia, vamos a cometer errores. Hay errores que has cometido en tu vida a causa de no tener paciencia, tratar de apurar las promesas de Dios. No se puede. Dios va a cumplir en su tiempo sus promesas. Cuando se acaba la paciencia, es posible que también se termine la bendición. Es decir, Saúl era bendecido, quería el favor de Dios, pero no respetó el orden de Dios, no respetó, empezó a hacer las cosas a su manera, empezó a hacer las cosas a su manera, y al hacer las cosas a su manera, perdió la bendición, la perdió la bendición. Y es clásico esto, porque cuando las personas pierden la bendición, le empiezan a echar la culpa al profeta. No, si tú tienes la culpa, vos. Usted tiene la culpa que dijo que no y no llegó. Y es lo que sucede. A veces hay personas que sufren porque pierden lo que Dios les dio y le echan la culpa a Dios. Ah, esto de la iglesia, esto de la religión. No, si los pastores tienen la culpa. Claro, no echan la culpa a nosotros y fue su impaciencia que usted se puso a hacer cosas no en el orden de Dios. Cuando se acaba la paciencia, es posible que también se termine la bendición. y usted solito y usted solita es que debe cultivar la paciencia. Cuando sembramos, también debemos tener paciencia para cosechar. Si usted siembra, tiene que aprender a esperar. Ay, pero yo quiero disfrutar rápido. No es instantáneo. En el reino de Dios no es instantáneo. Esto es el Señor en los tiempos del Señor. Si usted ha sembrado, debemos tener paciencia. Que el Señor nos dé paciencia para esperar la cosecha. Ser paciente no significa estar pasivo. Ser paciente no es que, ay, aquí estoy, no voy a hacer nada, aquí, Señor. No. Hay que clamar, como el Salmo 41. Pacientemente esperé al Señor. Él inclinó su oído hacia mí y escuchó lo que yo estaba haciendo, vio lo que estaba haciendo, vio que me estaba preparando, vio que yo estaba estudiando, vio que yo estaba ahí pendiente, yo estaba ahí con mi escudo, mi espada, cuando él dijera iba a ir a la batalla. Claro, ser paciente no significa estar pasivo, hay que estar activo. Ya, Señor, aquí estamos, ¿qué preparo? Voy a leer la Biblia, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Vamos, no. Si usted decide ser paciente, también tiene que en esa paciencia no estancarse, sino estar activo. No ser pasivo. La paciencia en Dios nos mantiene enfocados en lo eterno, la salvación de nuestra alma. Tenga mucho cuidado con esto, porque los afanes de la vida te desenfocan y te enojan. Es que esto, es que esto otro, es que aquí. Tranquilo, usted espere las cosas de Dios. Espere las cosas eternas. Cuando le digan, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mire, las cosas que usted tiene en esta vida son pocas para las cosas eternas que Dios tiene para nosotros. Mi eternidad, el alma, cuando ya no estemos en este cuerpo que muere, que perece, estemos en cuerpo glorificado, usted dirá, valió la pena, hoy valió la pena tener paciencia. Claro que valió la pena tener paciencia. La paciencia en Dios nos mantiene enfocados en lo eterno. La paciencia en Dios nos mantiene enfocados en lo eterno. Por eso, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Si tú has llegado a esta transmisión, es para recibir este mensaje. Debes tener paciencia. Si eres una de las personas que ha decidido caminar con Jesús, y decir, ¿sabes qué? Yo quiero caminar con Jesús. Tú tienes que tener a Jesucristo en tu corazón.
Tienes que decirle: Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Porque el camino que te depara por delante, el Señor debe estar contigo. Sin Jesús es imposible caminar una vida en Cristo, una vida cristiana, una vida en la voluntad de Dios. Es imposible. Pero con Jesús es posible. Porque cada vez que caes, Él te levanta. Cada vez que te ensucias, Él te lava. Cada vez que te hieren, Él te sana. ¿Qué te parece? Tú que estás allí, puedas decidir en este día recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a que hagas esta oración. Si has tenido una vida y no tienes paciencia, tú quieres que Jesús te dé paciencia en tu vida, ok, entonces debes recibir a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Es una breve oración. Es una oración donde tú abres tu corazón y le entregas tu vida. Y dices: Jesús, toma el control de mi vida. Te recibo como Señor y Salvador. ¿Qué te parece si oramos? Repite conmigo allí donde tú estás. Di: Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis errores. Enséñame a vivir en la voluntad de Dios. Señor Jesús, ayúdame a tener paciencia para vivir esta vida. En el nombre de Jesucristo, te reconozco como mi Señor y Salvador. Cuando yo parta de esta tierra, quiero irme contigo, Jesús. Ayúdame a vivir esta vida en tu voluntad. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, quiero pedirle al Espíritu Santo, que toque tu vida, que si estás enfermo seas sanado, si estás cautivo seas libre, si estás herido, el Señor restaure tu vida. Que si te has confundido en la vida, el Señor traiga luz y te enfoque en Él. Te ayuda a vivir esta vida pacientemente, esperando en Dios, con el favor de Dios. Espíritu Santo, toca las vidas de cada uno de aquellos que ha visto esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia que es producida por el trabajo del Espíritu Santo en tu corazón trae provisión de Dios. Que esta palabra que ha caído en tu corazón, tú la recibas, la atesores y la hagas vida, y que dé fruto a 100 por 1. Solamente di: Señor, trabaja en mí y dame paciencia. Y prepárese, porque de esta forma usted entenderá que cada prueba que enfrenta en su vida es una instancia para que su fe sea probada y produzca paciencia. Que el Señor te bendiga y a tener paciencia en Cristo Jesús.